El siguiente concepto que vamos a ver es el concepto de coeficiente de expansión térmico. ¿Qué es el coeficiente de expansión térmico? Es un coeficiente que me mide qué tanto se expande una sustancia conforme yo modifico la temperatura. Todos los materiales tienen esta constante o este valor, esta propiedad, que me permite conocer qué tanto el volumen de un sistema cambia al momento de calentarlos. Esto será importante. Les habrán dicho, ¿verdad?, que en un puente hay que dejar un espacio entre un pedazo de concreto y otro. Cuando es día caluroso, ¿qué pasa con el concreto? Se expande, y si no tuviera esa separación, pues empezaría a haber un esfuerzo mecánico y el puente se vendría abajo, ¿no? ¿En dónde más dicen que es importante este coeficiente de expansión térmica? En las vías de los trenes, ¿no? Separan las vías un pedacito porque si no con el calor se expande el material y ¿qué sucede? Se enchuecan las vías. Ahora, la definición formal del coeficiente de expansión térmica es esta. Es 1 entre B por la parcial de B con T a presión constante. ¿Qué querría decir esta parcial? Pues cómo cambia el volumen al modificar la temperatura manteniendo la presión constante. ¿Cuáles son las unidades del coeficiente de expansión térmica? Se fijan, es unidades de 1 sobre Kelvin. El volumen con el volumen se cancelan las unidades y me quedan unidades de 1 sobre Kelvin. ¿Cómo se obtendría para un gas ideal el coeficiente de expansión térmico? Vamos a despejar de aquí el volumen y voy a derivar parcialmente a la expresión de gas ideal. ¿Con quién la voy a derivar parcialmente? Con la temperatura. Una vez que la derivo, se dan cuenta a esta expresión, se le va la variable t, ¿no? Esta es la derivada. Y lo que voy a hacer es, voy a dividir esta expresión entre volumen, porque la definición de alfa es 1 entre volumen por la derivada. La derivada es este término, aquí va a aparecer el volumen, dividiendo. Y vean que esta cantidad, si yo despejo de la ecuación de gas ideal, es 1 sobre t, ¿cierto? Si yo tomo esta cantidad y le pongo nRT entre PB, ¿qué le pasa a la temperatura? Queda el inverso, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentra el volumen, el coeficiente de expansión térmica para un gas ideal? Pues simplemente utilizando la definición. Pero, ¿qué pasa si tengo otra sustancia que no es un gas ideal? Porque es termodinámica de materiales, no es de gases, ¿verdad? ¿Cómo le haríamos para un material que no es un gas ideal? Por ejemplo, un gas de Van der Waals. ¿Qué habría que hacer? Habría que encontrar esta derivada, ¿no? Y dividirlo uno entre el ¿qué? Entre el volumen. ¿Podríamos encontrar la derivada parcial para el modelo de Van der Waals? Es decir, si yo tengo este modelo, que es el de aquí, ¿podría derivar parcialmente esto? Sí, sin ningún problema. La derivada parcial del lado derecho es 0. Y de este lado es un producto derivada del primero por el segundo, más derivada del segundo por el primero. Me va a salir derivada implícita, ¿no? Parcial de b con t. Y despejo la derivada implícita y me sale, ¿no? Y luego, ¿qué hago? Divido 1 entre b, pero despejar de aquí el volumen es casi imposible. Es bastante difícil encontrar una expresión para Van der Waals. ¿Sí lo ven? Porque el volumen no lo tengo explícitamente. ¿Cómo hago la definición de alfa si es 1 entre b por la parcial de b con t? Si no puedo despejar ni siquiera el volumen de ahí. Entonces es el primer problema. ¿Qué otro problema? ¿Y qué pasa si es un sólido? Si es un sólido, la expresión de coeficiente de expansión térmico, pues no va a ser tan fácil de qué, de resolver, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer un proceso que se conoce como derivada numérica. Voy a explicar qué es la derivada numérica. La derivada numérica es lo siguiente. Si yo tengo una función, vamos a poner aquí una función x, y tengo f de x, y tengo, por ejemplo, vamos a hacer la función de menos 2 o menos 3, menos 2, menos 1, y así para abajo. Voy a poner aquí una función, por ejemplo, la función x cuadrada, este elevado al cuadrado, ¿no? Es una función, de hecho es una parábola. Voy a hacer la gráfica.
Ahí está la gráfica de mi parábola. Y lo que voy a intentar hacer es encontrar la derivada utilizando solamente los valores de la tabla. Suponemos que no tenemos una ecuación o la expresión como tal, solo son mediciones de volumen, por ejemplo, y temperatura. Y quiero encontrar la derivada entre volumen y temperatura. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a poner aquí derivada de f con x, ¿no? Vamos a poner aquí derivada de f con respecto de x. ¿Cómo sería la derivada de f con respecto de x? Ok, en el primer punto vamos a utilizar una línea tangente entre este punto y este punto. ¿Cómo armaríamos esa pendiente entre este punto y este punto? Pues sería el dato siguiente, se va a poner, el dato siguiente menos el anterior en f, entre el dato siguiente menos el anterior en f. ¿Cómo se le llama a esa derivada? Se le llama derivada hacia adelante. Porque estoy calculando la derivada en este punto, utilizando a este punto y el siguiente. Por eso se llama derivada hacia ¿qué? Hacia adelante. Aquí le voy a poner adelante. ¿Cuál sería la forma de calcular la derivada en el último punto? Pues hacia atrás. Vamos a ponerle aquí derivada hacia ¿qué? Lleva acento, ¿no? Hacia atrás. Entonces pondríamos, ok, toma la diferencia de f, este menos este, entre este menos este. ¿Y cómo le haría para encontrar la derivada en los datos intermedios? Pues simplemente, como ahí sí conozco un dato hacia adelante y un dato hacia atrás, podría calcular algo que se conoce como derivada central. Es decir, aproximar una recta tangente entre el punto anterior y el punto siguiente. ¿Cómo le voy a hacer aquí en la tabla? Pues digo, ok, la derivada en este punto sería el dato siguiente menos el dato anterior entre el dato siguiente menos el anterior en x. Y vean que no ocupo el dato actual en el cual estoy intentando calcular la derivada, ocupo el dato siguiente y el anterior para calcularla. Le voy a dar enter y esta sería derivada ¿qué? Central. Voy a recorrer la derivada central para el resto de los puntos y ya tendría mi gráfica de ¿qué? De derivada. Si yo la grafico, voy a intentar graficarla. Aquí voy a recorrer la referencia y le voy a decir grafícame la derivada. Es casi una línea recta, ¿no? ¿Tiene error? Sí, sí tiene error. La derivada tiene un error. Por supuesto, tiene más error en la derivada hacia adelante y hacia atrás. Si ustedes la calculan analíticamente, van a ver que sí da la derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrada? 2x, ¿no? Si ustedes multiplican este por 2, debería dar aquí menos 6, ¿no? Es el único que tiene error. Vean las otras. Este por 2, ¿sería cuánto? Menos 4, ¿no? Entonces sí da muy bien en la derivada central, pero siempre derivada hacia adelante y derivada hacia atrás tiene un poquito más de error. Por supuesto, de no tener un valor a tener un valor, es mejor tener un valor. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el coeficiente de expansión térmico. Vamos a poner aquí ejemplo. Tenemos ahí un volumen y una temperatura. Vamos a poner aquí temperatura. Y volumen. Ejemplo lo vamos a suponer que es para un sólido. Alguien mide qué tanto se expande el volumen de un sólido conforme yo ¿qué? Modifico la temperatura. Y voy a poner ahí cada 10 grados, ¿no? Vamos a poner aquí 100 grados Celsius. Aquí voy a poner otra tabla para Kelvin. Ah, me da flojera el cerito, déjenme. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Luego sería temperatura en Kelvin. ¿Por qué necesito la temperatura en Kelvin? La derivada no la puedo realizar utilizando la temperatura en ¿qué? En Celsius. Bueno, de hecho sí, ¿no? Porque son diferencias. Siguiente menos anterior son diferencias de temperatura. Pero bueno, para graficarlo, pues a lo mejor utilizo la escala en Kelvin o en Celsius, no importa. Y voy a poner aquí volúmenes. Aquí 200,
Voy a recorrerlo. Y voy a poner aquí volumen. No le hagan caso a la ecuación. No le hagan caso a la ecuación. Entonces tenemos ahí una tabla de datos de temperatura y volumen para un sólido. Pensemos que es un sólido, no es un gas. ¿Cómo calcularíamos el coeficiente de expansión térmico? ¿Cómo se calcularía? Lo primero que tendría que calcular sería la derivada, ¿cierto? ¿La derivada de quién? Derivada del volumen con respecto a quién? A la temperatura. Y tendría que ocupar aquí derivada hacia adelante, aquí abajo derivada hacia ¿qué? Hacia atrás y en medio derivada central, ¿cierto? Les voy a pedir que calculen los primeros dos valores y el último, a mano, para corroborar mi dato en Excel y a ver si es cierto que lo entendieron. ¿Sí quedó? ¿Quedan igual? Casi igual. Ok, vamos a hacer el cálculo. En este caso sería siguiente menos anterior entre siguiente menos anterior. ¿Y les da este valor? Sale. En este sería siguiente, perdón, siguiente menos anterior entre siguiente menos anterior. Y les da así. Y de hecho todos los valores de aquí para abajo se recorren igual. ¿Cierto?
No da el mismo valor, ¿o sí? Bueno, casi el mismo valor, sí, casi el mismo valor. ¿Y cómo se calcula el último valor que sería derivada hacia atrás? Con el anterior, ¿no? Este menos el anterior. Entre este menos anterior. Le voy a dar enter y listo, ¿no? Pero eso no es el valor que yo estaba pidiendo, que es alfa. ¿Cómo se calcula alfa? El volumen, perdón, alfa, o el coeficiente de expansión térmico, se calcularía multiplicando 1 entre b por la derivada. O más bien dividiendo la derivada entre el volumen. Vamos a poner ahí, ¿cómo se calcula alfa? Sería este valor, ¿entre quién? Entre volumen, ¿cierto? Y vean que ya tengo el coeficiente de expansión térmica para distintas temperaturas. ¿Qué significaría este coeficiente de expansión térmica? Ok, voy a poner aquí la definición, ¿no? Quiere decir que qué tanto volumen o el porcentaje que cambia el volumen cuando yo modifico la temperatura. Es decir, lo podría ver como un porcentaje, una fracción de volumen. Lo voy a poner en porcentaje, solamente para que ustedes lo vean de esa forma. Y vean que más o menos es el porcentaje de cambio que tiene el volumen al modificar 100 grados Celsius. O sea, se modifica 0.27, 0.21% el volumen de un sólido. Ahora voy a poner aquí una gráfica en la cual mostremos cómo se comporta conforme pasa la temperatura. Voy a poner aquí la gráfica, le voy a poner seleccionar datos, quiero agregar una serie, vamos a graficar a alfa, voy a graficar la temperatura en Celsius y del lado de Y voy a graficar el coeficiente de expansión térmica. Y vean lo que sucede. Es decreciente. ¿Qué quiere decir que sea decreciente? Pues que de este lado el volumen se disminuye en una gran cantidad cuando paso de 100 grados a 200. Pero cuando ya paso de 700 a 800 el volumen ya no se modifica tanto, ya nada más se modifica un 10%. Es decir, casi la mitad del volumen cambia con respecto a cuando yo paso de 100 grados a 200 que cuando yo paso de 700 a ¿qué? 800. Es decir, el volumen de un material no se modifica constante con la temperatura. Mientras más caliente, menos se expande. ¿Tiene sentido? ¿No? ¿Alguien dijo no? Sí, bueno. Sí, entonces otra vez, ¿no? Si yo tengo un pedazo de metal y está a temperatura ambiente, cuando yo comienzo a calentarlo con el sol, se expande mucho. ¿Cuánto? 0.2%. Pero cuando el material ya está a 700 y le voy a hacer un tratamiento térmico y lo caliento de 700 a 800, ya no se mueve el 0.2%, ya nada más se mueve el 0.1%. La mitad de lo que se expandería si estuviera a baja temperatura. Se expande cada vez menos. No es lineal el crecimiento del material. Cada vez va decreciendo. Y es de manera hiperbólica, de hecho, ¿no? Más o menos es el comportamiento de un material. ¿En qué unidades está alfa, por cierto? 1 sobre Kelvin. 1 sobre Kelvin. Es qué porcentaje por unidad de Celsius o de Kelvin se modifica. ¿Dudas, preguntas?